Dios en este capítulo, ¿qué nos está diciendo? Acuérdate, acuérdate. ¿Qué fue lo que Balac, el rey de Moab, le pedía a Balaam? Balaam el profeta, pero Balac le decía, maldice al pueblo de Israel. Pero ¿qué decía Balaam? No podré yo maldecir. Si Dios me dice que bendiga, bendeciré. No puedo decir una cosa diferente a la que Dios me diga. ¿Y qué procuró Balac? Procuró ofrecerle más dotes, ofrecerle más riqueza, más tesoros. Pero Balaam pudo hacer lo que Dios le dijo o no pudo hacer. En el corazón de Balaam, bueno, y hago esta pregunta, los hermanos que conocen esa historia, ese pasaje, sabrán la respuesta, los que no, es importante que todos sepamos porque aquí Dios está diciendo, acuérdate, así dice, ¿no? El versículo, el versículo 5, acuérdate ahora. Y está diciendo que nos acordemos ahora. Inevitablemente vamos a tener que hablar de este pasaje. Cuando Balac quería que maldijera a Israel, bueno, iba a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta iba a hacer? Ya, el corazón de Balaam, ¿él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios dijera o no? Pregunta, ¿estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijera? ¿O él, sí, no? Uy, hay dos respuestas opuestas. No, la balanza se inclinó hacia no, uy, se inclinó hacia no, 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 no. ¿Quién dice que sí? ¿Por qué todos no, 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 no? No, 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 todos están diciendo que no. Pero la primera respuesta fue sí y después no, 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 no. Cuando quienes conocen, quienes conocen esa historia, aunque él dijo, ¿no? Balaam dijo, no podré yo decir algo diferente a lo que Dios me diga. Lo que Dios me diga, eso es lo que yo tengo que decir. Pero el corazón de él estaba inclinado al dinero. Él dijo, aunque él le puso precio, él dijo, aunque me diera toda una casa, aunque Balac, el rey de Moab, me diera toda una casa llena de oro, así, de tesoros, no podría yo. O sea, si supera ese número, si supera el número de una casa, tengo aquí mi perrito, está que rasca y rasca al piso. Si supera, si supera ese límite, entonces sí. Así cuando le preguntamos a las personas sobre la santidad, entonces las personas, ¿qué nos dicen? Es que es un proceso. Y le decimos a la persona, bueno, si es un proceso la santidad, si tú puedes alcanzar la santidad, ¿tú sabes qué dice la Biblia de la santidad? Sí, la Biblia dice que sin santidad, así me dice, ¿no? Sin santidad nadie puede ver a Dios. Realmente no dice así, dice, pero sí se puede resumir de esa manera. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, cuando mencionamos este versículo, tú ya eres santo, estoy en el proceso. Muchas personas me contestan así, estoy en el proceso. Entonces, les busco el mismo corazón, que salga lo que hay en el corazón. Y lo que sale del corazón es lo mismo que había en Balaam, lo mismo. Porque están en un proceso, ¿cierto? Están tratando de alcanzar. Y les digo, ¿tú crees que algún día lo podrás alcanzar? Yo creo que es un proceso. Cuando me dicen un proceso yo creo que voy a seguir tratando de alcanzar la santidad sin poder alcanzarla nunca. Eso no es similar a cuando un conejo está detrás de una zanahoria que está en un palo y el palo está girando. No sé si han visto esos dispositivos donde colocan una caña de pescar con una zanahoria y controlan la velocidad a control remoto. Entonces si el conejo está a punto de alcanzar la zanahoria, le suben un poquito más la velocidad. Entonces el conejo sigue detrás. El ser humano no se da cuenta, pero es que eso es lo que manifiesta. Cuando dice que está en un proceso para alcanzar la santidad, si medita un poco, no la alcanzaría. Cuando los hacemos meditar, las personas reflexionan y dicen, yo creo que mientras estemos en este cuerpo, no. O sea, están en un proceso, pero a la vez, si meditan, se dan cuenta, nunca la vamos a alcanzar. Dicen así, en este cuerpo nunca la vamos a alcanzar. Si alguien ha intentado alcanzar la santidad, se da cuenta, es inalcanzable. Para el ser humano es inalcanzable. No puede. Pero entonces, ¿por qué en la Biblia dice, sin santidad, sin la cual
sin santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque el ser humano, antes de partir de este cuerpo, inevitablemente debe ser santo. El que muera sin ser santo, ¿qué dice la Biblia? No va a poder ver a Dios. Si no va a poder ver a Dios, en la Biblia dice que solo hay dos destinos. Jesús nos lo explicó. Solo hay dos destinos. Ya que solo hay dos destinos para todo ser humano una vez que deja este cuerpo, entonces, si no va a ver a Dios, ¿dónde va a ir? Está el camino del rico y está el camino de Lázaro. Al día que mencioné a ese rico y Lázaro, me acordé de hace 2 días, alguien hizo un comentario, colocó un comentario acá en la lista de donde se responden las preguntas así. ¿Qué comentario colocó? Dijo que el rico sí había creído. Dijo así, no sé si ustedes se acuerdan de ese comentario, pero dijo así, el rico sí creyó en Dios, pero con todo y eso se condenó. Porque las personas piensan que creer en Dios es como los demonios. ¿Qué le decían los demonios a Jesús? ¿Por qué me atormentas, hijo de Dios Altísimo? Así decía un demonio, hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué vienes antes de tiempo para atormentarme? ¿Cómo se sentía el demonio? Atormentado. Pero el demonio, los demonios creen, ¿sí sabían? Los demonios creen y tiemblan ante Dios. Entonces, cuando esta persona me dijo que el rico estaba en el infierno, estaba igual que un demonio. Creía en Dios igual que un demonio. ¿Qué cosa no conoce los demonios? ¿Qué cosa no conocen los demonios? Hay algo que los demonios no conocen. Hay algo que los demonios no pueden, no pueden conocer. Hay algo que no. El evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Los demonios no pueden conocer el evangelio. ¿Por qué no pueden conocer el evangelio? Ahora hago esta pregunta. ¿Por qué los demonios no pueden creer el evangelio? ¿Por qué no lo pueden creer? Pregunta, ¿por qué no lo pueden creer? ¿Qué hace que los demonios no puedan creer el evangelio? Pregunta. Ahí, porque no se les es dado a entender, son ángeles. Bueno, ¿hay más respuestas? Porque serían salvos, esa es la respuesta. No sé quién la dio, pero ¿por qué serían salvos? Porque serían salvos. Entonces los demonios no pueden conocer porque serían salvos. Excelente quien haya dado esa respuesta. No pueden creer porque si no serían salvos. ¿Por qué sabemos que si los demonios creyeran serían salvos? Porque Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice la palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que lo crea. Entonces, si los demonios creyeran, según lo que dice Romanos 1.16, si los demonios creyeran el Evangelio, los demonios serían salvos. Sí, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Y si la palabra dice que el que logre creer el Evangelio, esa persona no puede dejar de ser salvo. Algo que le tocó, no puede esquivar. Una persona que logró creer el Evangelio, así desea irse para el infierno, ya no puede. Si desea con todo su corazón irse para el infierno y desea, no, yo no quiero ir con Dios, yo me quiero ir para el infierno. Una persona puede estar así, deseando ir al infierno. Pero si esa persona logra creer el Evangelio, ya no puede ir al infierno, nunca. Por más que se esfuerce, por más que trate de hacer lo que a esa persona le parezca, por más que diga, ahora yo voy a hacer esto y de verdad yo creo que Dios no me va a llevar. No, no se puede. Si ya creyó el Evangelio, ya no puede ir al infierno, ya no puede. Y pasa lo contrario. Si los demonios lograran creer el Evangelio, serían salvos, ¿sí? Saldrían del infierno. Pero como Dios determinó que el que está en ese lugar de ahí no puede salir, por eso las personas que entran al infierno ya no pueden creer el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dio la respuesta? ¿Qué respuesta le dio Abraham a, el, a la persona que estaba en el infierno? Abraham le dijo, la única forma de que una persona venga al cielo, no sé si se acuerdan, y venga, hacemos participativo. ¿Qué dicen quienes están hoy participando? ¿Qué es lo que Abraham le dijo
al que estaba en el infierno, ¿qué es lo que Abraham le estaba dando una clase? ¿Qué clase? Le estaba enseñando cómo una persona puede ir al cielo, cómo una persona puede ir delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede ir? ¿Qué es lo que Abraham dijo? Que él creer a Moisés, los profetas, los salmos, los profetas. Creer a la palabra, creer a la palabra de Dios. Eso es lo que le dijo Abraham. Si logra creer lo que está escrito acá en la palabra de Dios, si lo logra creer, esa persona es salva. Bueno, algo que hay personas que me dicen, yo creo lo que está aquí. ¿Y qué le tengo que decir a personas así? Les digo, ¿sabías que en la Biblia hay dos Jesús? Diferentes, son opuestos. La gente se sorprende y hasta se empiezan a asustar. Y les digo, sí, no se asuste, no se asuste. Realmente te vas a dar cuenta, te lo puedo demostrar, que hay dos Jesús que son opuestos. El uno va por un camino y el otro Jesús va por otro camino. Van por caminos opuestos. Si uno va para allá, el otro va a 180 grados, en sentido opuesto. Entonces, cuando la gente se asombra, me dice, la gente me dice, pero ¿cómo así que hay dos Jesús? Le digo, ya verás. Primero que todo, para que te des cuenta que en la Biblia hay dos Jesús. ¿Tú crees en la Biblia? Sí, sí, yo creo. La Biblia es la palabra de Dios. Digo, bueno, te voy a demostrar, te voy a demostrar que existen dos Jesús diferentes en la Biblia. ¿Tú has leído la Biblia? Sí, yo he leído. O sea, ya refiriéndome a personas que sí la han leído, ¿no? Pues no todo el mundo la ha leído, pero personas que sí la han leído. Sí, yo la he leído. Ah, bueno, tú la has leído, ¿no? ¿Tú sabes qué dice acá de Jesús? Sí, yo sé qué dice de Jesús. ¿Tú sabes a qué vino Jesús? Sí, yo sé. ¿Tú sabes qué fue lo que Jesús hizo por ti? Sí, yo sé qué hizo por mí. Entonces le digo, vamos a ver y te vas a dar cuenta que hay dos Jesús en la Biblia que son opuestos. Vamos a empezar. Entonces, primer pregunta, para que te des cuenta que en la Biblia aparecen dos Jesús opuestos. Entonces, tú me dices que conoces todo lo que la Biblia dice de Jesús. Tú me dices que sabes a qué vino Jesús. Tú me dices por qué fue que Jesús murió. Tú me dices que sabes, ¿no? Entonces vamos a hacer primer pregunta. Primer pregunta. Y les hago la pregunta. Les digo, ¿tú eres pecador o eres justo? ¿Saben qué me dicen las personas? O sea, es difícil encontrar, para que encuentre a alguien que me diga de las dos, todo el mundo me contesta una respuesta. Yo le pregunté que si eran pecadores o si eran justos, pero todo el mundo me contesta, ay, pues todos somos pecadores. Cuando me dicen que son pecadores, pero que llevan 30 años siendo cristianos, les digo, ¿tú llevas qué? ¿Cuántos años llevas siendo cristiano? 30 años siendo cristiano. Si tú llevas 30 años siendo cristiano, pero tú eres pecador, te voy a mostrar un versículo y le paso la Biblia a la persona y le digo, búscame Juan 1.29. Cuando busca Juan 1.29, ¿sabe qué hace la persona cuando lee Juan 1.29? Dice, empieza a leer y dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, se refiere a Jesús. Y le digo, tú me dices que llevas 30 años siendo cristiano y que cristiano significa seguidor de Cristo, ¿cierto? Y tú me dices que conoces los versículos, tú habías oído ese versículo. Sí, yo no sabía exactamente que estaba en Juan 1.29, pero sí sabía que estaba en la Biblia. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hago que esa persona piense un poquito. Le digo, entonces, ¿qué es lo que dice que ese Cordero de Dios? ¿Qué es lo que dice que Jesús? Ya sabemos que ese Cordero de Dios es Jesús. Te reemplacemos Cordero de Dios por la palabra Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quita? Entonces la persona queda pensando. Dice que lleva 30 años siendo cristiano y se queda pensando y me dice, ¿el pecado? Y le digo, ¿de dónde quita el pecado? ¿Quita el pecado del mundo? Ay, yo no sabía. Bueno, sí, yo me sabía y yo lo he dicho muchas veces, lo he cantado, hay personas que me han dicho así, yo lo he cantado, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero yo no me había fijado exacta, o sea, hay cosas que pasan que uno como que no se fija en las palabras. Entonces, cuando la persona me dice así, le digo, sí, efectivamente sí. Pero ahora tú ya sabes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice que Jesús hizo? Ah, quita el pecado del mundo. Y le dije, bueno, ya te quedó claro, ¿no? Jesús quita el pecado del mundo, ¿cierto? Ahora te hago una pregunta. Y vuelvo y le hago la misma pregunta que le había hecho inicialmente. Le digo, ¿tú eres justo o pecador? Entonces las personas me dicen, ¿qué cree que me van a decir? Pues todos, vuelve y me contesta lo mismo.
pues es que todos somos pecadores, o sea, y empiezan a explicar por qué es que todos somos pecadores. Es que todos somos pecadores porque con la mirada, con los ojos, con la lengua, con los oídos, con las manos, empiezan a decir, con nuestro pensamiento, empiezan a explicar por qué todo el mundo es pecador. Entonces, ellos tienen algo muy seguro. ¿Qué cosa tienen segura? Que son pecadores y que mientras estén en este cuerpo no pueden dejar de ser pecadores. Entonces le digo a esa persona, tú me dijiste que Jesús a qué vino, entonces se quedan pensando a quitar el pecado. Ah, ah, y entonces ya empiezan como a darse cuenta, como que hay un choque. Yo creo que sus neuronas empiezan a explotar, empiezan a chocar. Entonces me dicen, sí, pues ahí dice que Él vino a quitar el pecado del mundo, pero es que nosotros, y vuelven y hablan de que son pecadores, pero es que nosotros, mientras estemos en este cuerpo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón por todos los días, por nuestros pecados. Y le digo a esa persona, si ves que hay dos Jesús, me dice, pero no entiendo, ¿tú por qué me sigues diciendo que hay dos Jesús? Le digo, porque es que yo creo eso que tú dijiste. ¿Qué cosa? Tú dijiste que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú lo leíste, ¿cierto? Sí, yo lo leí. Yo creo que Jesús quitó el pecado del mundo. Entonces yo creo que Jesús quitó el pecado del mundo, pero tú qué me has dicho desde que llegaste? Tú me has dicho que eres pecador y que nunca vas a dejar de ser pecador y que siempre vas a seguir siendo pecador. Entonces date cuenta que hay dos, en la Biblia aparecen dos Jesús diferentes. Porque date cuenta, el Jesús en el que yo creo, que también aparece en la Biblia, el Jesús en el que yo creo, Él quitó el pecado del mundo. Pero para ti no. Para ti el pecado, ¿dónde está? En ti. Por eso tú tienes que hacer algo para solucionar el pecado. Pero en mi caso, no, el pecado no está en mí, porque Jesús lo quitó. Y no lo quitó solo de mí, yo creo que lo quitó de todo el mundo. Mi óptica me muestra que Jesús, yo me pongo los lentes que yo tengo que me muestran que Jesús quitó el pecado del mundo. Pero los lentes con los que tú lees la Biblia, ¿qué te muestra en la Biblia? Que todos somos pecadores. Tus lentes, la forma como tú lees la Biblia, te deja en el pecado. La forma como tú lees la Biblia, para ti, Jesús no quitó el pecado del mundo. La persona empieza a quedar confundida, y algunas veces me expresan así, me dice, me estoy confundiendo. Cuando empiezan a decirme así, les digo, eso que acabas de decir no es malo. Eso que acabas de decir que te sientes confundido no es malo. O sea, no es agradable la sensación de sentirse confundido. No es agradable, pero es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Quedar confundido significa estás escuchando por primera vez algo que nunca te habían dicho en ese lugar que tú llamabas como iglesia. Tú dices que llevas 30 años siendo ¿qué? Cristiano. Pero en esos 30 años, ¿en qué Jesús has creído? En un Jesús que no ha quitado tu pecado. Pero en mi caso, yo, por pura misericordia, desde hace poco, porque yo también llevé años siendo igual que tú, yo llevaba años creyendo en el otro Jesús, en el Jesús que no quitó el pecado del mundo. Pero desde hace unos años para acá, yo creo en el Jesús que quitó el pecado del mundo. Si ves que son dos Jesús diferentes, en el que tú has creído y en el que yo creo, son dos Jesús diferentes. Aunque es con la misma Biblia, con los mismos versículos, pero el Jesús que tú crees no hizo lo que la Biblia dice que hizo. La Biblia dice que Jesús quitó el pecado del mundo, pero el Jesús en el que tú crees todavía te dejó el pecado a ti. Date cuenta, tú me dices que leíste la Biblia. Entonces, tú leí, yo también la he leído. Entonces, tú la leíste, yo la leí, tú conoces de Jesús los mismos versículos que yo conozco, pero para ti, lo que dice acá que hizo Jesús, para ti no es. Jesús no lo hizo, aunque la Biblia dice que Jesús quitó el pecado del mundo, pero para ti no lo ha quitado. El pecado todavía está en ti. Si notas que hay dos Jesús diferentes en la Biblia, así cuando la persona todavía sigue argumentando, le digo, bueno, te voy a mostrar otro versículo. O sea, cuando sigue argumentando su doctrina, la doctrina de que es pecador y va a ser pecador y va a morir siendo pecador. Lo último que le hago a esa persona, la última pregunta que le hago antes de irme, le digo, contesta esta pregunta y me voy. Ya, solamente quédate con esta pregunta. ¿Sabes a dónde va un pecador cuando muere? La persona se queda pensando. Después de que se queda pensando, me dice, un pecador muere, va al infierno. Y le digo, ya, no tengo nada más que preguntarte. Quédate con esa pregunta y con esa respuesta que tú me diste. Con tu boca atestiguaste. En la Biblia dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado.
Medita sobre lo que tú mismo me acabas de decir. Lo que me dijiste es correcto. Un pecador muere, va al infierno. Medita sobre eso. Porque tú me estás diciendo que tú eres pecador y vas a hacer y mientras estén en este cuerpo, que no hay forma de que tú dejes de ser pecador mientras estés en este cuerpo. Quédate con esa pregunta. Medita. En mi caso a mí me cambió. Esa pregunta, primero que todo me dejó confrontado. Fue un choque para mí. 7 días yo duré, 7 días en los cuales eso no se salía, o sea, me daba vueltas. Un pecador muere y va al infierno. Si un pecador muere y va al infierno, y yo no puedo decir que no sea pecador. Entonces yo, o sea, eso era un choque dentro de mí. O sea que si yo me muero me iría al infierno. Por quedarse esa pregunta dentro de mí, se generó un cambio. Ahora, ¿ese choque que había dentro de mí fue malo o fue bueno? Eso es como una medicina que sepa muy feo, que una persona tenga, digamos, un no sé qué problema de salud, SIDA, una persona que tenga SIDA. Pero entonces, en Japón, al otro lado del mundo, descubrieron la cura contra el SIDA. Y es en un jarabe, y lo tienen en Japón. Entonces, para que todo el mundo se dé cuenta, escogieron tu país. Y a la, a la persona que tiene SIDA le van a dar ese jarabe. Entonces, cuando tú apenas te acercas a eso, huele a podrido. Cuando tú te acercas a eso, huele a podrido. Huele horrible, da asco. Hasta se lo acerca a una persona y no le dan ganas de vomitar. Huele horrible. ¿Tú no te lo tomas? Si tú tienes SIDA, si tú tienes SIDA y sabes que cuando te lo tomes vas a ser curado, ¿no te lo tomas? ¿Sabe qué me contestan las personas? Me dicen, aunque sea popó, así me han dicho, disculpe. O sea, me dice, me lo como, así me han dicho. Entonces, huele horrible así. Entonces, lo mismo, lo que yo te estoy diciendo te causa dolor, porque tú no quieres salir de lo que tú llevas años llamando cristianismo. Tú quieres abrazar y quieres mezclar. No sé si sabía, pero les voy a colocar. Hay alguien que no está acá porque no he visto la foto, reconozco la foto. Es alguien que hoy nos abandonó. Hoy se fue. Hoy se fue. Estuvo con nosotros como un año. Estuvo asistiendo a los en vivos y la foto salía. Constantemente contestaba, constantemente. A través de WhatsApp casi no. A través de WhatsApp sí se comunicaba, pero por ahí una vez cada 6 meses. Pero por lo que salía de la boca, yo le tenía que decir, mira este video. Pero míralo de verdad, así. Entonces no se conectaba a todos los envíos, pero se conectaba por ahí una vez a la semana. Lleva un año con nosotros conectándose por lo menos una vez a la semana, pero hoy se despidió. Hoy dijo que miren cómo se despidió. Resulta que yo le hice una pregunta. Yo le hice una pregunta y él me contestó correctamente, me contestó la verdad. Me dijo, pues nosotros somos santos porque Jesús, como lo dijiste en el en vivo, cuando mencionaste Hebreos 10, versículo 10, con la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, solo con esa ofrenda, lo que hizo Jesús, ya nos santificó. Entonces, él cuando me dijo eso, apenas eso salió de la boca de él y quedó en un audio, lo tengo en un audio en el celular. Entonces le dije, ¿tú qué piensas? Que si tú vas y dices esto que me acabas de decir, si tú vas y lo dices en tu iglesia, donde tú llevas tantos años congregándote, ¿tú crees que no te van a tratar como un loco? ¿Tú crees que no te van a decir que tú ahora te volviste secta? ¿Tú crees que no te van a decir? Y sabe, no me contestó ahí mismo, sino me contestó al día siguiente, pero o sea, hoy. Pero él primero mandó, no sé si un audio, lo borró. Luego mandó otra cosa, la borró. Como yo no puedo, mi celular no suena y no puede sonar porque si no estaría sonando cada segundo. ¡Trin, trin, trin, trin! Entonces, la tercera sí la dejó. ¿Sabe cuál fue la tercera? La tercera fue la despedida. Dijo, tienes razón, yo voy a seguir asistiendo a mi iglesia. Fue un placer conocerte. Se despidió. Fue un placer conocerte, pero yo voy a seguir asistiendo a mi iglesia. Entonces, ¿sabe yo qué le contesté? Le dije, tú nunca saliste de tu iglesia. Nunca, nunca saliste. Siempre has estado en ella. Así, esa fue mi respuesta. Y entonces ya mandó una carita y unas manitos. Ya se despidió. O sea, estaba así como, digamos, si paramos un lapicero acá, la Biblia, vamos a parar la Biblia. Si paramos la Biblia acá, por más derecha que yo la pare, si la suelto, vea, se cayó, esta vez se cayó hacia la, sí, y la dejo lo más derecha que pueda. Mire, esta vez se cayó para el otro lado, ¿sí ve? Entonces, por más que yo tenga la mano así quieta, a veces se va a caer para la izquierda, a veces se va a caer, voy a tirar otra vez para la izquierda, la dejo lo más derecha. Ahora se cayó para la derecha. Entonces, voy a agacharme a recogerla. Entonces, todo ser humano igual, todo ser humano
Cuando nos escucha, tiene dos opciones. O se inclina a nosotros o se inclina en sentido opuesto. Uy, pero no puede quedarse quietico. O se inclina para acá o se inclina a seguir donde él no le habían enseñado el Evangelio. Él descubrió que aquí enseñamos el Evangelio. Él lo supo, lo reconoció. Pero había algo en el corazón de él que estaba por encima. Si él lograba lo que estaba recibiendo de nosotros, si él lograba mezclarlo con su religión, entonces él podía seguir con nosotros. Pero no la iba a soltar. Él tenía claro, no iba a soltar, no iba a soltar. Entonces, como tenía eso claro en su corazón, llegó el momento en que le tocó, no, yo no puedo seguir con ustedes, porque hay algo que tengo más grande en mi corazón. ¿Qué es lo que tiene más grande en su corazón? Lo que lleva años haciendo, como lleva años. Así, no sé si ayunando, haciendo desvelos, no sé si ha diezmado durante tanto tiempo, no sé qué ha hecho, no sé qué tantas cosas ha hecho, pero lleva mucho tiempo, entonces se quedó allá. ¿Qué le tocó dejar? A nosotros, no puede. Por eso hicimos un video hace poco explicando qué es lo que impide que una persona pueda recibir el Evangelio. ¿En las que se hacen llamar iglesias explican el Evangelio? No. Y también le pregunto a las personas, cuando les digo eso, ¿tú conoces el Evangelio? Yo creo que sí. ¿Qué es? No saben, no saben. O dicen, o divagan, dicen cualquier cosa linda. El Evangelio es toda la Biblia. Otras personas nos han dicho, el Evangelio es, se quedan pensando, Jesús, Jesús. Otra persona nos dice una respuesta diferente. ¿Cuál? Otra respuesta diferente. El Evangelio es una sola palabra. Amor. Siempre nos responden cosas lindas, lindas, pero no nos pueden decir qué es el Evangelio. Y sobre todo, yo les muestro Gálatas 1:8 y les digo, antes de contestarme, mira lo que dice este versículo. ¿Qué dice Gálatas 1:8? Si alguien anuncia un evangelio diferente del evangelio, esa persona no va a poder entrar nunca al reino de los cielos. Esa persona se convierte en anatema. Anatema es, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios y nunca va a poder entrar al reino de Dios. Nunca. O sea, cuando yo le muestro la gravedad a esa persona de decir un evangelio diferente, entonces ahí sí le digo, ahora sí dime qué es el evangelio. No, la verdad es que no, o sea, no, tal vez, o sea, ¿sabe qué van a decir? Como aman tanto a su líder que llevan años llamando pastor, va a decir, tal vez él lo ha mencionado, pero de pronto yo no lo he escuchado, porque el corazón lo tienen allá. Si allá logran encajar, si logran, no sé, hacer que su pastor les diga lo que han escuchado acá, o sea, sin darse cuenta, el corazón de nosotros es engañoso y perverso, sin darse cuenta pueden influenciar a su líder a que repita como un loro. Sí, mi pastor me dijo, pero realmente, ¿por qué lleva 30 años y nunca, cuando le preguntamos el Evangelio, no lo pudo decir? ¿Por qué no pudo? En la Biblia dice que lo único que salva a alguien es el Evangelio. Una persona no puede ser salva de ninguna otra manera. Si logra creer el Evangelio es salva. Entonces, ¿qué es el Evangelio? No se van a ir hoy sin escuchar el Evangelio. Hoy vamos a explicar qué es el Evangelio. El ser humano, para explicar el Evangelio, primero tengo que nombrar la condición del ser humano. El ser humano, desde que nace, está destituido de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Desde que nace el ser humano, está yendo hacia el infierno. Eso lo dice la Biblia. No lo enseñan en las religiones, pero lo dice la Biblia. La buena nueva, el Evangelio traducido, esa palabra Evangelio traducida al español es buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? La buena nueva es que tú no podías ir al reino de los cielos por el pecado, pero Jesús murió para pagar el precio de tu pecado. Por eso dice en la Biblia que Él con su sangre, al derramar su sangre, te lavó de todo pecado. Lo dice Apocalipsis 1:5. Dice, al que nos amó y nos lavó de todo pecado con su sangre. Ese es el Evangelio. La persona que lo logre creer, ¿cómo se puede hacer llamar pecadora? La persona que solamente entiende, Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, ahí dice que quita el pecado del mundo, pero yo creo que el pecado está en mí. La persona que en su corazón todavía tiene su doctrina, lo que lleva años escuchando, lindo, hermoso, bonito, alabanzas con música, la batería suena hermosa, la guitarra eléctrica y el pastor, ay, que está lindo ese pastor, sí, predica muy lindo, sí, pero nunca te ha transmitido el Evangelio. ¿Cuánto tiempo llevas yendo a esos lugares donde nunca van a transmitir el Evangelio porque ellos no lo conocen? Si tú ya llevas, no sé, 5 años, ya llevas 10 años diciendo es que en mi iglesia y no conocías lo que ahorita te explicamos,
¿Por qué sigues yendo a ese lugar donde nunca te habían transmitido la salvación? Allá no la pueden transmitir porque no la tienen. Tienen una religión linda, no te lo negamos, es linda, las alabanzas hermosas, pero no tienen la salvación. Quédate con la palabra de Dios, no te quedes con lo que llevas tiempo haciendo. Ten el corazón del apóstol Pablo. Vamos a orar precisamente por eso. Padre, permite que las personas que hoy se conectaron tengan el corazón que tuvo el apóstol Pablo, puedan llegar a tener ese corazón. Y el apóstol Pablo, él era una eminencia, él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, intachable. Pero cuando él se dio cuenta que de esa manera nunca nadie puede ser salvo, en el momento que se dio cuenta dijo, todo eso lo tengo por basura. Permite que ese corazón del apóstol Pablo lo pueda tener todo el que llegó el día de hoy, tener toda su religiosidad, todo lo que ha hecho antes de escuchar el evangelio que escuchó el día de hoy, todo eso lo tenga por basura. El que logre tener ese mismo corazón va a tener el mismo camino del apóstol Pablo. El que quiera mezclar, el que todavía quiera fusionar y quiera autoengañarse para decir que en su iglesia sí lo enseñan, pero que de pronto no se había fijado, la persona que esté así, esa persona nunca puede recibir la gracia, porque Dios no permite las mezclas. Para Dios es abominable la mezcla. Permite, Padre, que sean valientes. La palabra dice para ti, la, la, la cobardía es como idolatría. Permite que las personas que se conectaron sean valientes y puedan salir de la condición de ser pecadores por el Evangelio que alcanzaron a escuchar el día de hoy. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días la palabra es hermosa. No sabemos qué se va a compartir ni cómo se va a compartir, pero Dios nos permite siempre compartir. De aquí se puede sacar videos. Si alguien lo grabó, si alguien grabó la captura de pantalla, puede sacar un video para su perfil. Y puede sacar varios videos de acá. Nos vemos dentro de 7 horas, 9 horas, dentro de 9 horas y 22 minutos. Nos vemos. Chao.